Bueno, a título. Esta tarde había una muy importante reunión en la Cámara de Senadores de la Nación donde se iba a definir si el oficialismo finalmente iba a conseguir los votos necesarios para que mañana, como estaba previsto, a partir de las 11 de la mañana, se trate en el recinto de la Cámara de Senadores este famoso tema de la reforma laboral, que desde el gobierno no le dicen reforma, le dicen modernización. Bueno, finalmente, le cuento rápidamente que hoy, hace rato, se llegó a un acuerdo, pero para eso el gobierno del proyecto original que habían presentado tuvo que hacer varias concesiones para que finalmente, puedan decir que mañana tendrían el número para aprobarlo. La quita de la rebaja de ganancia, chao, eso no se va a tratar. Aportes compulsivos en sindicatos, en cámaras empresariales, se van a mantener por 2 años, o sea que ganaron los sindicalistas, Así que pero de todo esto que está pasando, como ustedes saben, a nosotros nos gusta en 7 PM charlar con los periodistas políticos, con los analistas políticos, para que ustedes fundamentalmente, otras voces, otra mirada, otra expresión. Y por eso es que ahora lo vamos a charlar con muy querido amigo, colega, de todo, director de una radio, amiga también, periodista, analista político. Estoy hablando de Juan Manuel Abdala Ibáñez. Vos decías, y ese tipo, ¿quién lo juna? Y vos entonces vos le decís el Indio Abdala. El Indio, el Indio Abdala. Hermano querido, ¿cómo te va? Hola Daniel, querido, ¿cómo estás? Bien, acá con ganas de escucharte. ¿Cómo andás vos, mi querido hermano? Todo muy bien y ahora mejor, que siempre es un gusto enorme y agradezco siempre tu generosidad para pedir mi opinión en algunos temas. Así que enormemente agradecido y un placer enorme. Calificada, así que agradecidos somos nosotros. Tantos temas para que podamos escucharte, así que, ¿qué te parece si arrancamos con lo nacional? Yo le decía a la audiencia recién que, hoy hay hay que esperar, pero aparentemente el oficialismo tendría los números para avanzar en el Senado con este proyecto que le llaman reforma, otros dicen modernización, pero para eso el oficialismo tuvo que hacer varias concesiones, Indio, entre ellos el tema de lo que era el impuesto a las ganancias y el tema de lo que eran estos privilegios, llamale vos, que tenían los sindicalistas con el tema de los aportes compulsivos, que al final se los termina sosteniendo. Contame, ¿es un triunfo pírrico? ¿Cómo lo analizas a esto, Indio? Yo creo que ahí hay una definición muy importante que acabas de dar. Es una suerte de victoria pírrica de todos, porque si bien, el gobierno es el que impulsa esto, como en toda negociación, generalmente cuando los números son muy ajustados y depende de qué concesión estás dispuesto a hacer para sumar voluntades a cualquier tipo de iniciativa, en este caso me parece que hay una suerte de esto que vos decías, una victoria pírrica, es decir, ganás la batalla, pero con una pérdida enorme, que te permiten decir, gané, pero claro, a la hora de evaluar los saldos de lo que quedó de esa batalla, es donde realmente se puede hacer el balance, es decir, cómo salí de esto. Pero yo creo que no tan solo es esto del gobierno, porque en definitiva, esto que algunos sectores sindicales más radicalizados, más cercanos al kirchnerismo duro, plantearon como una suerte de cruzada del salvaje libertarismo
contra los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, tal cual por lo menos algunos lo plantearon, y bien hay que reconocer que hubo algunos sectores bastante más moderados. Yo creo que quedan varias cosas. El gobierno cede, pero si mañana finalmente la sesión se hace y se aprueba con estas concesiones, el gobierno podrá decir, tenemos reforma laboral, o el término que se le quiera poner, ¿no? Modernización, o como se lo quiera utilizar. El gobierno con esto lo que va a hacer es llevarle a los mercados extranjeros, fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional, lo que se había comprometido. Es decir, che, yo te voy a sacar una reforma laboral, vamos a actualizar y vamos a modernizar el sistema laboral argentino, que era uno de los grandes temas que le planteaba el Fondo Monetario Internacional, sí, y fundamentalmente los mercados internacionales. Compromiso fundamentalmente de Dante Caputo, en alguna medida de Sturzenegger, etc. Es decir, que mañana el gobierno podrá decir, hemos ganado. Los sindicalistas podrán decirle, torcimos el brazo y lo hicimos que tenga que modificar esto. Los gobernadores podrán decir, bueno, finalmente el gobierno entendió que el camino es el diálogo, y los gobernadores le hicimos entender que tiene que sentarse a negociar, que tiene que sentarse a discutir las cosas, y sacamos lo que queríamos. En el caso de los sindicatos, lo que vos muy bien hablabas de los bien entrecomillado aportes solidarios, perdón, que los solidarios no tienen nada, son absolutamente compulsivos, van a seguir en la calidad de compulsivo por 2 años más, bueno, aunque en este caso van a tener un tope del 2%, pero digamos, el trabajador que no quiera aportar lo va a tener que aportar. Así que, en ese sentido... No cambia nada. No cambia nada, digamos, a lo mejor baja un poquito el porcentaje, pero lo que vos acabas de decir, para mí la palabra de terror ahí es compulsivo. Claro, esa es la palabra que hay que utilizar en este caso. Claro, porque es la verdad. Claro, y por otro lado el tema de las obras sociales, sí, que también el gobierno termina cediendo ante el reclamo de la CGT fundamentalmente, con el aporte patronal a las obras sociales, que se va a mantener en 6%. Es decir, otra conquista de la CGT. Entonces mañana la CGT podrá decir, bueno, hemos torcido el brazo, exacto. Bueno, perdón, apenas cuando estaba llegando, hoy a las tarde, que tuve un inconveniente, ahí me quedé sin batería, me llamó un amigo, un sindicalista, y me dice, ¿viste cómo lo hicimos retroceder para atrás estos libertarios? Qué sé yo, lo están festejando, indio, como un gran triunfo. Claro, pero el tema es que mañana el gobierno, cuando se sienten y tengan los números, va a decir, bueno, aprobamos la reforma. Y no, claro, cualquier tipo de cosa hay que ceder lo que hay que ceder para buscar el objetivo final. Esto es lo que seguramente, casi sin duda, te diría, va a decir mañana el gobierno. Por eso te digo, todos van a tener para exhibir una suerte de victoria pírrica, que creo que lo que vos lo planteabas es perfecto. Vos fíjate que el tema de la eliminación del artículo que rebaja el impuesto a las ganancias, sí, a la empresa 3%, sí, es un tema fundamental. Es la caída de esa cláusula, bueno, digamos, quita el último de lo que se discutía fundamentalmente con los gobernadores. Sí. Los gobernadores están felices con eso. Sí. Perdón, pequeño paréntesis ahí, no te lo quiero, no, lo agrego porque esto es así. El gobierno nacional, según yo, le echaba la culpa, no, los que joden, hablando mal y pronto, son los gobernadores con este tema, porque decían los gobernadores no van a coparticipar menos, pero para el gobierno nacional también era un problema, porque como bajó tanto el tema impositivo, por el tema de que no hay recaudación, entonces también esto le viene bien al gobierno nacional. Yo creo que ahí, por eso los gobernadores mañana podrán decir, bueno, lo hicimos entender al gobierno que el diálogo es el camino, y
y que con las provincias lo vamos a acompañar en tanto y en cuanto no perjudique los intereses de cada una de las provincias, que es lo que más o menos viene sosteniendo todos los gobernadores denominados dialoguistas con el gobierno, entre los que se encuentra el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Entonces, yo creo que, vos fíjate que lo que dicen los gobernadores fundamentalmente, dicen, ellos lo que sostienen es que con esto evitaron perder una cifra que más o menos, peso más, peso menos, ellos estiman en 3 billones en pesos, es decir, sí. 3 billones con B larga, ¿no? Sí, señor, billones, qué bien que lo apunté, porque ese es el número que se habla. Claro, entonces me parece que realmente los gobiernos mañana podrán decir, nosotros no tuvimos pérdidas, que es lo que nos preocupaba mucho en todo esto que se planteaba. Los sindicalistas podrán decir, bueno, le torcimos el brazo con esto, que es la plata que compulsivamente los trabajadores tienen que aportar, y en el caso de las obras sociales lograron lo que querían. Sí. O sea, ganaron todo. Sí, claro. El gobierno mañana, cuando se sienten y levanten la mano, podrán decir, bueno, ganamos. Y aquí creo que hay un detalle, vos que sos muy fino analista político, me parece que lo vas a entender. Yo creo que vos tenés que estar muy atento a ver qué vota el kirchnerismo a favor y qué no vota de esto. Porque una cosa es que se acuerden y que la Secretaría haya logrado que se revierta esos dos. El tema es, ¿cada kirchnerista va a votar eso? Claro. Ahí está el tema, porque... Pequeño gran detalle. Muy, pero muy bueno el tuyo. El gobierno suma 44 votos a favor de la reforma, modernización, como se llame, sí. Y el kirchnerismo suma menos. En los números y en la votación pierde el kirchnerismo. Es una derrota en el Senado del kirchnerismo. Ahora, si el kirchnerismo dice, no, como se dio a los reclamos de la CGT, de los trabajadores, claro, vamos a acompañarlo, le licúa el triunfo. Claro. Esto es lo que quiera resolver, o por lo menos que lo veamos, para la lectura política. Claro. ¿No? Para ver quién lo va a capitalizar en términos definitivamente en voto, Indio. Porque ya están los números, como hoy por lo menos anunció hay 44 votos, que es lo que necesitaban, y ya está. Y se dio lo de la CGT. ¿Cuál es el mandato que se supone que la CGT o los trabajadores, la CGT diezmada, obviamente, bastante decaída, ¿qué le va a decir a los senadores kirchneristas, que es con los que hacía fuerza y que hablaba de que los senadores que voten a favor de esto son unos traidores? Ayer, Indio, lo de Bebito, acordate eso que se movilizaron ahí en los alrededores del Congreso y los amenazaron, pero directamente a los senadores. Le dijeron, ya van a ver lo que le va a pasar si llegan a votar esto, ¿no? Claro. Bueno, ahora, vos fíjate que esa movilización fue una cosa muy, a ver, ¿cómo te digo? Muy llamativa, muy llamativa. A mí me llamó muchísimo la atención, del primero, que era solamente un pedacito de la CGT, no tuvieron fuerza para llamar un paro, tuvieron que hacer esa movilización que fue bastante, digamos, pobre, para lo que estamos acostumbrados por lo menos, y me da la impresión que mostraron, digamos, la debilidad en la que están, en el retroceso que tienen y el lío interno que tienen, donde nadie quiere cederle nada a los otros sectores. Entonces, la CGT ayer mostró un cuadro, me parece, de debilidad muy grande, que es lo que va quedando como saldo de esto. Entonces, que mañana puede decirle, torcimos el brazo al gobierno, sí. Ahora, si el kirchnerismo vota en contra, lo que yo me pregunto es, ¿qué va a decir la CGT? No, perdimos. Pero no dijiste que ganaron porque le torcieron el brazo al gobierno y se modificó eso. Claro. Por eso la vota, de cómo vaya a votar el kirchnerismo, va a depender de qué puedan plantear, porque si finalmente la pierden, por lo que sea que hagan, y no votan a favor,
bueno, va a llegar como una derrota. Si digamos, la reforma o modernización suma 44 y el kirchnerismo logra el resto, pero en una posición contraria a la aprobación, es una derrota. Sí, entonces, la sin secretaria duda. va a decir, pero, ¿cómo la explica a la derrota si sus senadores salieron derrotados? Entonces, ¿cómo hace para decir que tuvimos un triunfo porque torcimos el brazo? Digamos, creo que aquí quedó envuelto un montón de situaciones, y ojo, no hablo desde el punto de vista de la práctica, habrá que ver qué va a pasar con esto. Yo coincido mucho con vos, que estas son de los el gato pardismo, de que nada, algo se parezca que cambie, No, no claro, cambia nada, ¿no? claro, en realidad sigue todo igual. Claro, entonces el tema es que esto va a ser solamente una pulseada de característica política. Sí, pura y claro, exclusivamente. claro. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? El gobierno podrá decir, logramos modificar después de 100 años, o de 80, o de 70 años, las leyes laborales en Argentina. Bueno, lo podrán escribir triunfo. En la práctica, ¿qué va a pasar? Y creo que nada. Sí, claro. Pero bueno, el hecho de que mañana le gane una votación al kirchnerismo en la Cámara de Senadores, puede exhibir, porque en definitiva es un triunfo si lograste una mayoría. Por eso creo que la lectura política va a ser interesante. Claro, es más o menos como para ver cómo se va a empezar a reacomodar la carga, pero netamente coincido totalmente con vos, nada más que en el plano político, porque bueno, lo hemos hablado en algún momento con vos, dijimos que yo no coincidía con lo que me decían algunos, 2026 va a ser tranquilo porque no hay elecciones. Digo, están locos, si esta es la previa a la gran elección del año que viene. Sí, claro. Bueno, creo que vienen en algunas charlas como coincidimos que en el caso de Salta, la elección yo creo que ya empezó. O sea, el proceso que va a definir las elecciones del año que viene, que va a definir la población de Salta, ya está en marcha. Ya los movimientos por ahora son subterráneos y todo lo demás, pero hay, digamos, un silencio atronador. Como decía la canción Patria, tras los muros, sordos ruidos oírse se dejan, ¿no? Exacto, es una muy buena descripción de esto, de lo que está pasando detrás de los muros. Ahí hay un ruido impresionante. Así que creo que mañana habrá que esperar cómo sale esto y después cómo lo va a exhibir cada uno, ¿no? Sí. Así que bueno, creo que en la práctica, digamos, lo que técnicamente va a determinar esto, que aparentemente se podría aprobar mañana, los gobernadores me parece que son los que tienen la posición más liviana, sobre todo esto que fueron atacados por la CGT, tratándolo de traidor y lo amenazaron y todo lo demás. Sáenz lo denunció al PJ diciendo que lo buscaban extorsionar a los senadores para que no voten la reforma. Sí, yo creo que son casi, me da la impresión que es casi como un final de un proceso. En el caso de la CGT y del movimiento obrero, es casi, digamos, me da la sensación que esto es el principio del fin del esquema que hasta aquí conocíamos. Qué interesante esto que me estás diciendo, Indio. ¿Vos crees que este es el principio del fin para ellos? De ese esquema, ¿no? Del esquema, de ese estilo, digamos, de esa forma. Claro, yo creo que sí. Primero porque es tan notable la fragmentación y la debilidad que tienen, que, bueno, digamos, no tienen ya ni siquiera cómo disimularlo. Esa marcha de ayer, bueno, fue verdaderamente para lo que estamos acostumbrados, lo que se suponía que iba a ser. Bueno, fue realmente lamentable, pero además sabemos que eso que pasó ahí ayer, 90% de eso es aparato. No, por supuesto. No hubo espontaneidad de absolutamente nada. Entonces, un aparato debilitado, una notable y profunda fragmentación del sindicalismo argentino,
y unos métodos que de a poco aparentemente la sociedad se va cansando, el método del apriete, del corte, del paro, de qué sé yo, me parece que empieza a tomar ya tonalidades de anacronismo, y me da la sensación que estamos frente por eso te digo, un esquema de 60, 70 años, 80, no sé cuánto lleva esto, con precisión, y que no digo que sea ni bueno ni malo, no hago juicio de valor. No, digo pero que sí. el movimiento obrero argentino va a tener que ponerse a pensar cómo se adapta a los tiempos, ¿no? Vos sabés que justamente ayer estuvimos hablando con una persona que vos conocés mucho y que creo que ambos le tenemos una enorme valoración intelectual, que es Carlos Sarabia Day. Estábamos hablando con él sobre esta aberración, esta barbaridad que hizo Donald Trump con ese video, caracterizándolo como mono o simio al matrimonio Obama, sí. a Barack Obama y su mujer. Era una cosa realmente espantosa, aberrante, horrorosa. Y él me comentaba, me decía, yo creo que el problema no es que es un problema de los tiempos. Es decir, cuando vos querés meter cosas de otro tiempo en un tiempo nuevo, es muy difícil. Es decir, estás como queriendo meter una pelota de fútbol dentro de un frasco de café. Claro. Y no meter. ¿Qué va a pasar? Te va a terminar rompiendo el frasco si le haces tanta presión para hacer entrar lo que no corresponde a ese lugar. Claro. Entonces, me parece que en este caso, esto que está pasando al sindicalismo argentino es lo mismo. Pero además porque se han ido desnudando muchas cosas, digamos, todo, creo que se ha ido como clarificando, se han ido conociendo todo lo que es un funcionamiento con mucho de corrupción, de utilización de recursos de los trabajadores en acciones de política que no le llegan directamente a esto. Digo, hablo de política partidaria, y me da la impresión, y también obviamente esto me parece que es interesante de analizarlo. Creo que empieza a notarse ya y empieza a evidenciarse lo que al principio era la fiebre, me parece que ahora ya aparece la enfermedad con todo esto, que es el desprestigio del sindicalismo, de los sindicalistas. Claro. El tema del enriquecimiento que tienen, de cómo se mueve, claro, de a poco se ha ido empezando a notar cada vez más. Creo que el empobrecimiento, fíjate vos que el kirchnerismo logró un fenómeno muy interesante que según algunos analistas es en el único lugar del mundo que ocurrió, que era que los asalariados estén dentro de los niveles de pobreza. Claro. Es uno de los grandes sindicalistas ricos, millonarios con trabajadores pobres. Claro, pero además, no solo pobres, sino abajo de la línea de pobreza. Claro, asalariados formales, claro, dentro de la línea, bajo de la línea de pobreza. Es decir, esto es un fenómeno extrañísimo. Es decir, es como, es un gran logro del kirchnerismo en su momento acompañado por este sindicalismo. Exacto. Esos trabajadores en algún momento empiezan a digamos, a darse cuenta. Entonces, sí, pero yo sigo bajo la línea de pobreza y estos tipos siguen mostrando fastuosidades, una cosa espantosa. Entonces, me parece que ha ido debilitando un poco el prestigio. Y biológicamente también, fíjate vos que el hecho de que el 50, o casi creo que estamos más cerca del 60 que del 50, de la informalidad en la Argentina, de los trabajadores, ha ido poniendo a decir a esa gente, como diciendo, che, ¿por qué no probamos con ver si lo que me dicen es cierto? Ya sabemos que así como estamos, nosotros estamos fuera del sistema desde hace 30 años, 40 años. Entonces, no sé si esto es bueno o es malo, si lo que sé es que es una posibilidad, capaz que sale bien y yo puedo entrar en la formalidad. Si sale mal,
¿qué me puede pasar? Seguir en la informalidad No, claro. como último recurso. Sí, sí. Entonces creo que aquí, independientemente de que hayan logrado estas dos cositas, digamos, lo de los aportes, estos solidarios compulsivos, barra compulsivos, claro. Creo que le termina de imprimir un poco más de peso al desprestigio y a la caída, digamos, de fuerza del sindicalismo argentino. Entonces, por más que puedan celebrar estos dos puntos que lo hicieron renunciar al gobierno, me parece que la foto general es que mostraron una enorme y gran debilidad, además del fraccionamiento enorme, ¿no? Exacto. Ahora, te traigo a la provincia, porque quiero aprovecharte unos minutitos más, mi querido Indio. ¿Por qué? Porque, bueno, ayer comentaban al comienzo del programa este tema de la idea de volver a instalar en la provincia la ley de lema para la elección de 2027. Y ayer charlaba acá en el 7 PM con el indio, tu tocayo indio, el otro indio, el indio Godoy. Ajá. Y me decía algo que yo a la noche lo comenté con otros dos queridos amigos y colegas que me invitaron a su programa de TV, Néstor Sánchez y Gustavo Llovino. El indio, tu tocayo indio, decía que en base a este tema de la ley de lema, él considera que el año que viene, escucha esto, él considera que ya no va a haber dos elecciones, no va a haber elecciones desdobladas en la provincia. Él considera que se va a votar una sola vez con la elección nacional, porque el indio Godoy ya adelanta que va a haber un acuerdo político para que Milei lo acompañe en la reelección a Gustavo Sáenz y que los libertarios vayan por la intendencia de la capital. Yo lo comentaba anoche en el programa de los pelados, del pelado Sánchez y el pelado Llovino. Dame tu mirada de esto que dice tu tocayo Indius. Yo creo que ante la aparición de cualquiera de estas situaciones, digamos, de la posibilidad de la reforma de la ley electoral en la provincia, me da la sensación que hay una suerte de repliegue de la fuerza libertaria en función de la campaña, de la instalación de algunos de ellos. Yo le atribuyo a varios factores. Me parece que hay un ruido interno que tratan de silenciarlo, fruto de, a ver si no quiero quitarte ni mucho más tiempo. Pero te llamamos para eso, para escucharte, por favor. Y vos sabés que creo que hay un ruido interno de lo que lo terminó beneficiando. Vos viste que muchas veces alguna cosa que te beneficia en algún momento se te empieza a volver en contra, ¿no? Sí. Entonces, este esquema de que tanto en la elección provincial como en la elección nacional, los libertarios de Salta lograron en la primera, en la provincial, un triunfo en la capital importante, y después terminan ganando la provincia en la elección nacional de senadores y diputados nacionales, ha confirmado lo que todo analista político decía: no importa quién vaya, porque aquí no importaba ni que sea Roque Cornejo, el que era el candidato a senador en la anterior, ni que sea Emilia Orozco, no importa quién era, la gente votaba por Milei. No, claro, la estampita, como decíamos, ¿no? La estampita de Milei. Y creo que todos tenemos la prueba, porque yo no encontré a nadie que no en algún momento surja este tema de que te llamó alguien o te preguntó, decir, che, ¿cuál es el voto de Milei? ¿Quiénes son los candidatos de Milei? Pues yo quiero votar por Milei y no sé ni quiénes son los candidatos. Creo que nos pasó a todos. Sí, claro. O sea, la gente no sabía ni que estaba Roque Cornejo, ni que estaba Emilia Orozco, ni que nada. Votaba por Milei, esté lo que esté. Esto que los terminó beneficiando para
para que puedan tener hoy 2 senadores nacionales, tener la cantidad de diputados nacionales que tiene y todo lo demás, cuando empieza la discusión interna local en Salta, esto se termina convirtiendo en un problema para ellos porque, en definitiva, tanto Alfredo Olmedo como Emilia Orozco, o como cualquiera dentro de la Libertad Avanza, dice, che, aquí no hay ningún mérito propio del que va encabezando la lista. Aquí el que se pone adelante, Milei lo lleva y lo arrastra. Claro. Entonces se despiertan las aspiraciones. Si lo querés que lo llevemos a términos vampirescos, le aparecen los colmillos a todos diciendo, pero debo ser yo. Entonces yo me imagino que Alfredo Olmedo dirá, sí, pues yo vengo sosteniendo esto, financiando esto y todo lo demás replegado desde atrás. Bueno, esta es mi hora, porque además la figura de Milei te podría asegurar que el solo hecho de estar en la boleta, Milei le pone un cartel con Milei, te arrastra y te hace gobernador. Entonces él dirá, mira qué fácil que está, tengo que ir yo. Sí. Y Emilia Orozco dirá, bueno, sí, pero yo soy la que estoy instalada y bueno, sí, también. Entonces, esto empieza a despertar ruidos internos que tratan de silenciarlo, obviamente, pero esto les despierta, digamos, los ruidos para todos, porque lo mismo piensan de la Intendencia de Salta, entonces aparece lo que quieren ser intendentes, porque saben que lo arrastra Milei, no importa quién vaya. Claro, ahí ya apareció Roque Cornejo, dice ahora el próximo intendente soy yo, pero por eso lo que dice Godoy, no, pues dice, sí, ya han arreglado. Yo le decía anoche a los changos en el programa de televisión, a Néstor y a Gustavo Biovino, le digo, no, parecería que van a partir el cuchi, porque dicen, no, lo apoyamos a Sáenz en la gobernación, pero vamos por la intendencia. Pero ahí aparece la figura de Emiliano Durán. Claro, entonces, y Emiliano, ¿qué va a decir? Sí, claro. Meta. No, pues claro. Sí, me parece muy bien. Claro, no, pues. Yo lo veo en un nivel de no me parece que vaya a pasar. Sí creo es complicado que puede llegar a existir una, a ver cómo te digo, una posibilidad importante, y esto te digo capaz que entra en el terreno de la locura, pero yo lo pongo en el terreno de las posibilidades y te planteo esto. En esto que sí creo que puede haber conversaciones de acercamiento y posibilidades de que el propio mileísmo deje que las situaciones que Gustavo Sáenz, digamos, pueda aspirar a un tercer mandato, o por lo menos que tenga muchas posibilidades sin tanta resistencia mileísta. ¿Qué pasa si el mileísmo está buscando referentes nuevos que tengan visos de peronismo y saltear definitivamente al kirchnerismo, pero además porque el oponente de Milei va a ser, o por lo menos del lado del kirchnerismo, aparentemente Kicillof? Entonces, ¿qué pasa si el mileísmo está gestando una tercera vía peronista no kirchnerista? Claro, el peronismo mileísta. Claro, no sé. ¿Así sería más o menos o no? Sí, no sé cómo se lo podría denominar, pero suponete una cosa más o menos parecida. Sí. Entonces, la pregunta es, para esto necesita que haya referentes peronistas muy, fortalecidos. No, claro. Y el fortalecimiento vendrá de la posibilidad de que haya peronistas que tengan la posibilidad de armar una tercera vía. Así que bueno, esto yo sí creo que esto está dentro es muy interesante de esto, y ahí la figura de Sáenz es bien importante. No, por supuesto, porque vos fíjate que cuando salen los peronistas con Cristina a la cabeza a atacar a los senadores, digamos con ADN peronista, el caso concreto de Rollón, los ataca diciendo que lo van a ir a buscar, que lo van a liquidar, no sé qué,
y el que sale a contestarle al PJ y a Cristina es Gustavo Sáenz. Sí, sí. A nivel nacional, obviamente. Claro, vos fíjate, por eso te digo que hay que empezar a prestarle atención a esto. Entonces, ahora, para esa tercera vía, fortalecida para quebrar al kirchnerismo, parece que es muy y bien importante la posibilidad de que haya peronistas fortalecidos. Sí. Entonces, yo calculo, yo disiento en esto con Godoy, en el sentido de que la elección va a estar desdoblada en Salta, y que me da la impresión que por esta vía es en lo que va, digamos, a intentarse que haya un gobernador fortalecido, con rasgo de peronismo no kirchnerista, sí, y la diferenciación que viene haciendo Gustavo Sáenz de kirchnerismo. ¿Vos has visto algún medio nacional que no haya hablado de este último choque de Sáenz con el kirchnerismo? Que no haya hablado del gobernador, claro, peronista salteño. Sí, sí, otra vez como que lo volvieron a posicionar ahí, pero me parece muy interesante esta lectura tuya de abrir, digamos, un espacio tal cual lo planteas vos, bueno, con figuras del peronismo no kirchnerista, probadamente no kirchnerista, como en el caso de Gustavo Sáenz. Me parece muy interesante esta lectura que haces, Indio. Sí, yo creo por eso que para esto, ¿qué se necesita? Que Gustavo Sáenz gane la elección provincial, claro, primero, salga fortalecido y se proyecte nacionalmente. Claro. Entonces, ahí claro, es donde yo ahí, por eso te siento un poco con esta posición y esto que plantea de alguna manera Godoy, y esto que son tiempos donde se analizan posibilidades de todo tipo, todas características. No, bueno, por eso, pero estamos en el arranque, digamos, de esto, ¿no? Así que bueno, sí, fíjate qué interesante, ¿no? Mira si tenemos para, contrariamente a lo que me decían algunos, bueno, ustedes los periodistas políticos, los analistas políticos se van a hacer la plancha porque no va a haber nada que hablar. No, les decía yo, está loco, esta es la previa. Claro. Yo creo que termina el carnaval y empieza con mucho más fuerza esto, ¿no? No, exactamente. Ahora, volver a la ley de lema en Salta, ¿es un retroceso en tu lectura, Indio? Sí, vos sabés que recién hoy pude conseguir, te cuento, después del mediodía, logré conseguir el proyecto, que estoy leyéndolo detenidamente, sí, porque, a ver, si uno lo mira rápidamente, sí suena como a una ley de lema, ¿no? O por lo menos nosotros que tenemos experiencia. No, claro, claro, no es una ley de lema, digamos, pero bueno, hay que ver si, sí, con qué lo que pasa es que, claro, tiene las características de la acumulación de votos y todo lo demás. Ahora, el tema es esto que me parece interesante de ver. A partir de esto que conocemos hasta aquí, ¿no? Que está el proyecto, que apareció esto, vos escuchaste voces libertarias que de manera contundente y muy fuerte hayan salido a mostrar una oposición, a ver, extrema con este tema. No, creo que hay un legislador, si no me equivoco, es de San Martín, del departamento San Martín, creo que dijo que dio alguna palabra, no sé qué, pero más o menos como intentando decir que no le gusta, y después, bueno, lo que conocemos de algunos otros políticos tradicionales que toda la vida estuvieron en contra, como Ricardo Gómez Diez, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, el tema es que a partir de esto, digamos, es
yo, por eso, digamos, Gómez Díez me parece que plantea, digamos, una posición que siempre la tuvo, un tema en el que él se ocupó siempre bastante. Acordate que siempre estuvo en contra. Sí, sí, y siempre estuvo planteando posibilidades y alternativas al tema del sistema electoral de Salta, ¿no? Sí. Pero yo digo, un referente libertario que se haya pronunciado, referente de la primera línea libertaria, no, claro, le como pongamos, nosotros sabemos, con 4, 5. Una primera figura, a ver, que no se ofenda en términos políticos, lo decimos, no un claro, 4 de pero copa. te quiero decir, vos escuchaste una oposición firme o al que diga algo Alfredo Olmedo, o Emilia Orozco, claro. O yo hasta aquí no escuché. No. Entonces, primero quiero ser bien prudente, te digo, y lo quiero leer con detenimiento al proyecto, para ver cómo se está planteando, porque muchas veces, digamos, puede esto, yo no me gustaría participar de una operación política en la que se intente instalar la palabra ley de lema, ¿no? Como una, como una instalación mediática de la palabra que medio me parece que no goza de prestigio ni de buena salud, la ley de lema, nunca la tuvo. Entonces me parece que hay como una suerte de, quizás, de intención de instalar la frase ley de lema. Por eso me puse en modo prudente, para utilizar terminología no, está bien, claro. Prudente, y quiero leerlo minuciosamente, digo, lo conseguí hoy al mediodía recién, y lo estoy leyendo minuciosamente para ver. Perdón, eso también a mí me llamó la atención, Indio, porque el proyecto tuvo ingreso, no tiene estado parlamentario porque no está en sesiones el Parlamento en Salta, la Cámara de Diputados, pero ingresó a mesa de entrada de diputado el día 4, y sin embargo no se supo nada hasta anteayer. O sea, es como que hubo, no hagamos ruido, lo presentemos pero no hagamos ruido. Por eso creo que esto, a mí me llama la atención el silencio libertario. Sí, obvio. ¿No? Porque, a ver, hasta aquí hubo, digamos, algo de prensa y la opinión de Gómez Díez. Y no mucho más. No, digamos, por eso digo, el único libertario fue un diputado por San Martín, que creo que algo dijo que no le gustaba, o no sé, o ensayó algún rechazo, pero muy tibio, por eso digo, sin faltarle el respeto, pero no es una primera figura que vos decís, bueno, dijo. Sí, por eso a mí me llama la atención de, digamos, esto. Primero, entró el 4. Los primeros que se enteran que eso, que tuvo ingreso a la Cámara, son, no sé cuántos son los diputados de San Martín, y que hasta este momento no haya habido un pronunciamiento de la primera línea libertaria. Es que tendría que ser del partido indio. Claro. Por eso me parece que hay que tratarlo al tema con bastante prudencia, y ya te digo, que lo terminaré obviamente de leer un poco más tarde, mañana a primera hora, pero quiero ver la letra precisa, cómo se lo utilizaría y qué es lo que dice, porque ya te digo, lo primero que me llama la atención es el silencio libertario, y que hasta acá sean algunos medios de comunicación que lo plantean, digamos, desde el punto de vista periodístico, y una opinión ajena, quizás independiente, de una persona como Ricardo Gómez Díez, que siempre tuvo la misma posición, digamos, no hay nada extraño. Pero, claro, aquí lo que se supone, que si esto fuera una ley de lema, como lo quieren plantear,
los perjudicados serían la Libertad claro. Avanza. Tendrían que haber puesto el grito en el cielo, tendrían que haber salido con bombo y platillo, no queremos, no ponemos, bueno, pero como vos decís, silencio de radio, ¿no? Y es extraño porque vos has visto cómo reaccionan frente a otras cosas. Obvio. Y este extraño silencio libertario es lo que me llama mucho la atención, la verdad. Es un silencio muy ruidoso. Exactamente. Es un silencio ruidoso. Así que me parece que, bueno, ya te digo, quiero ver hasta los puntos y las comas, porque has visto que en esto un punto y una coma puede determinar que lo que uno está interpretando en estas letras puede terminar siendo otra cosa. Es como entonces, en los contratos, lee la letra chica, te la dicen, letra ¿no? chica, exacto. Entonces, quiero ver cómo es este tema de este proyecto, cómo se lo plantea, porque en definitiva, a ver, nosotros venimos en un esquema de estas características. ¿Cuántos frentes acompañaron, digamos, al chavismo? ¿Cuántos frentes tenía el chavismo? No, claro, era como una especie de ley de lema, pero, bueno, no formal. Claro, o sea, el sistema ya funciona. Es decir, si hay un montón de partidos que arman un frente y dicen, che, yo quiero apoyar esto, bueno, venimos de eso. Sí. O sea, Sáenz ya tuvo 2 frentes, en algunos municipios hasta 3, que acompañaban las distintas posiciones de sus listas. Sí. Tanto en la provincial, bueno, en la nacional, obviamente que está regido por otras leyes, pero en la provincial, veamos, ¿qué es lo que pasó? Claro. O sea, ya hay un esquema de sumatoria, no como la ley de lema que suma a una sola persona, pero en definitiva acá había un esquema de un sector político que tenía 2 variantes. Exacto. Así que ya algo había. No, claro. Es que quiero ser prudente y quiero leer precisamente qué dice este proyecto. Claro. A ver cómo se lo está planteando y a partir de ahí, bueno, obviamente ver cómo resulta, que termina, que es esto. Sí. Pero me parece que esto está muy atado de esto que hablábamos hace un rato, que obviamente es nada más que una especulación de esta necesidad que podría llegar a tener Milei en su aspiración de reelección presidencial, de que haya un peronismo no kirchnerista fortalecido. Ese dato que ha aportado acá a 7PM me parece clave para poder tener un elemento de análisis muy contundente para lo que viene. Así que espectacular la charla con vos, como siempre, mi querido Indio. Dani, lo mismo para mí, un placer enorme. Siempre, por supuesto, termino siempre enriquecido con todo lo demás. Te cuento. Un placer enorme. Total, no escucha nada. De anoche hablaba con los queridos amigos, porque los dos tenemos una gran amistad con los pelados, de Néstor Sánchez y Gustavo Llovino. Amenazaron con un asado. Obviamente, me dice, tenemos que invitarlo al Indio, así que amenazaron con un asado los pelados, no sé si creerle o no. Yo espero que no sea una amenaza electoral, que la cumpla. Claro. No es una promesa, sino de una amenaza, y que en este caso estoy gratamente... Se concrete, claro, así que bueno... Gratamente amenazado. Sí, exacto. Amenazante los pelados con un asado, por supuesto, para que, bueno, vaya, me dice, tenemos que comer un azafrán con el Indio. Sí. Lo más pronto posible. Sí, señor. Hermano querido, placer enorme agradecimiento, en verdad, más allá del cariño que nos tenemos de hace tantos años.
Gracias por tu tiempo, Indio querido. Al contrario, muchas gracias a vos por tu deferencia siempre, por tanta gentileza, Dani querido, y un beso muy grande a Lali también, un fuerte por favor. abrazo, un fuerte abrazo. Ahí está, de allá tira cohete, Lali, tira cohete. Bueno, un abrazo fuerte, hermano. Chao, querido, chao. Hasta el asado de los pelados. No sé, no diga porque te aman, si es por eso capaz que no nos vemos más. Entonces, bueno, listo, un gran abrazo, hermano.